saludar a nuestro amigo, al doctor Isaac de Paz González, jurista y constitucionalista, miembro de esta familia sin censura. Doctor, te saludo con mucho gusto. Buenos días, ¿cómo estás? Muy buen día, ¿qué tal, Vicente? ¿Cómo te va? Buen día al público y a Toño. Bien, y a todo el equipo. Te ofrezco una disculpa porque yo soy muy groserote. Me han dicho de todo, pero lo voy a dejar en groserote y tú eres muy propio. Te tuviste que chutar todo este segmento mientras entrábamos a esta oportunidad de diálogo, doctor, pero te he pedido que nos acompañes para hablar de la ley minera, la reforma a la ley minera. Ayer en Fast Track, con una, por fin, demostración de la mayoría en la Cámara de Diputados, se aprueba la reforma enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador a la ley minera para proteger al litio. Y desde la oposición, las descalificaciones pues no se han hecho esperar. ¿Cómo entiendes este teje y maneje, este estira y afloja político en torno a la nacionalización del litio, a la protección del litio, y esta que me parece una narrativa muy endeble, muy débil, de una oposición a la que, decía, no le duró más de 12 horas la victoria, porque no se llegaron a los votos necesarios para aprobar la reforma eléctrica el domingo? Mira, Vicente, pues más bien ni siquiera tuvieron una victoria. O sea, la realidad es que la reforma constitucional planteada, si finalmente no pasó, lo importante es crear un marco jurídico fuerte, un marco jurídico que reconozca la importancia, la trascendencia de un mineral que va a ser determinante en este siglo para el futuro de la riqueza de México, pero sobre todo de la riqueza con utilidad pública. Es decir, que sirva de verdad a la población, porque si bien es cierto, la ley minera fija ciertas reglas y ha permitido la extracción de los recursos minerales, eso no se ha visto reflejado en el bolsillo del pueblo, en el beneficio comunitario. Entonces, creo que la oposición está totalmente perdida, totalmente cegada por creo que es un odio terrible, un desprecio a todo lo que hace y a todo lo que dice el Poder Ejecutivo. Y eso les hace perder su capacidad pensante, su capacidad crítica y racional. Entonces, les dieron la vuelta con esta propuesta que ya está en el Senado, que ya fue aprobada, como tú dices, en Fast Track por la Cámara de Diputados, e incluso, ya si me lo permites, un comentario muy jurídico, se queda corta la reforma que está planteando el presidente a la ley minera. Se queda corta porque nada más está enfocada en proteger el litio, en crear una empresa pública nacional, lo cual me parece muy sano. Evidentemente es una jugada maestra del presidente, pero creo que se puede aprovechar la reforma a la ley minera para acabar con ese régimen inequitativo, abusivo de las concesiones, con ese régimen que básicamente les da le dio mucha discrecionalidad al gobierno desde 1992, Vicente, porque esa ley fue hecha por Salinas en el 92 para regalarles el patrimonio nacional. Entonces, creo que se tiene que aprovechar la coyuntura para hacer una ley minera más comunitaria, con un enfoque de derechos humanos, con un enfoque que respete los territorios de los pueblos originarios, los territorios de los ejidos, de los núcleos agrarios y comuneros, y que de verdad se vuelva una ley más justa, que distribuya realmente la riqueza como lo manda la Constitución. Entonces, esa sería mi crítica a esta propuesta, que se queda corta, es decir, que el presidente está siendo quizás un poco hasta conservador en el aspecto de no tocar otros aspectos que tiene la ley minera,
y que hoy por hoy perjudican a la mayoría de los pueblos y las comunidades en donde serán estas actividades mineras o de otro tipo de extracción. Entonces, ese sería mi primer comentario, Vicente. Doctor, pronosticas, yo sí lo pronostico, pero tú eres hombre de leyes, sabes de estas cosas, pronosticas la andanada de amparos, de acciones legales contra esta reforma a la ley minera? Sí, por supuesto, ya casi lo tienen ahí en su script, casi los hacen tan mal los amparos que los tienen yo creo que ya ahí en su machote, ya nada más le cambian amparo contra ley de la industria eléctrica, le van a borrar eso y le van ahora amparo contra la ley minera. Pero no sé si recuerdas, Vicente, hace un año tuvimos una entrevista en donde yo vaticiné que la ley de la industria eléctrica era constitucional, que Gómez Fierro se había equivocado en suspender la ley, que esas suspensiones eran ilegales y que la Corte al final iba a validar la reforma a la ley de la industria eléctrica. Porque en aquel momento, y lo sigo sosteniendo, dije que la competencia económica no es un derecho humano. Entonces, todas estas acciones legales, litigios e intentonas de impugnar las reformas que está haciendo el presidente en el sector energético en general, carecen de un apoyo constitucional. Realmente, y ayer lo vimos en la discusión de la controversia planteada por la COFESE, realmente no les afecta, o sea, realmente lo que la Constitución protege son los bienes públicos y la función pública con utilidad a favor del Estado, a favor de la nación. Entonces, por eso en el fondo no van a proceder sus amparos que están promoviendo. Por supuesto que va a haber una andanada, ya es más, yo creo que están tan mal de repente en la oposición que impugnan hasta el procedimiento legislativo. Así de desorientados están en sus cuestiones litigiosas. Pero la Corte no va a dar entrada a impugnaciones que carecen de apoyo constitucional, Vicente. Doctor, déjame rescatar las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador hace un rato en Palacio Nacional en la mañanera, porque habla de revisar todos los contratos otorgados en relación al litio cuando el Senado, dice, cuando el Senado nacionalice el litio. Estas son las declaraciones del presidente y después el análisis, el comentario del doctor Isaac de Paz González. Buenos días, presidente. Buenos días, secretario, subsecretario. Shaila Rosagel, corresponsal del Grupo Gili, El Imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Presidente, sobre la iniciativa de la ley minera, preguntarle, ya de aprobarse en el Senado, ¿qué va a suceder con las inversiones que ya hay en materia de explotación o exploración de litio en México? Si ya se tienen estudiados o si ya han hablado sobre qué implicaciones va a tener de la cancelación de estos contratos. Ahora que cuando estuvieron aquí los estadounidenses, que estuvo el enviado del clima y los empresarios, si le plantearon alguna inquietud sobre el tema del litio, había dicho usted que iba a hablar con ellos sobre el tema, si se tocó en esta reunión, sería mi primera pregunta. Bueno, se ha tratado el tema del litio porque hubo un contrato que se transfirió, se vendió en Sonora, que estaba en manos de una empresa inglesa y pasó a manos de una empresa china. Y entonces hubo ahí solicitud de información del por qué se había entregado esa autorización. Tuvo que ver con un organismo de estos autónomos, creo que de la COFESE,
también. Y surgió también una revisión sobre el contrato y se está analizando si se entregaron los permisos correspondientes y si se llevó a cabo el procedimiento de la consulta a las comunidades. Entonces, esos contratos en específico se tienen que revisar. Si no son contratos que se hayan entregado para litio, pues no tienen ninguna posibilidad de ser utilizados para la exploración y explotación de litio. Ahí están las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, que a mí me han llamado mucho la atención, doctor, por lo que se podría venir en cuestiones legales de esas empresas involucradas. Y no solamente eso, menciona la COFECE. Ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una resolución en contra de la COFECE. 2 resoluciones en los últimos días de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que creo que no caen muy bien en esos defensores de los organismos independientes, esos que tanto critica el presidente Andrés Manuel López Obrador, y en mi punto de vista, conste que es mi opinión, creo que con justa razón. Doctor, te escucho. Sí, Vicente, mira, dos comentarios por separado. Tiene razón en señalar que con esta reforma a la ley minera, los posibles contratos o los contratos que ya se otorgaron sobre la explotación de litio se pueden invalidar por 2 razones fundamentales. Porque ya hay una nueva ley que establece que es un mineral exclusivo para la explotación, comercialización y exploración, exclusivo para la Federación, para el Estado. Por esta razón se puede invalidar. Y por la otra, muy importante que menciona el presidente, es porque no se llevó a cabo el procedimiento de consulta previa, libre, consensuada de las comunidades en los territorios en los que habrá esas actividades de explotación de litio. Entonces, esa es una razón bien importante que tiene un impacto horizontal, porque no solo es el derecho de las comunidades originarias, sino también el impacto ambiental que puede causar la extracción de litio. Entonces, se pueden invalidar por esas 2 razones fundamentales. Y la otra es, como tú lo mencionas, Vicente, que cada vez más se le cierra el cerco jurídico a este sector corporativo que pretende apropiarse de los bienes nacionales y que, como tú bien dices, usa a estos organismos autónomos periféricos que supuestamente facilitan la gobernanza, pero que más bien intentan defender los privilegios de las corporaciones. Y ayer la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, el Pleno, discutió precisamente si la COFECE tiene facultades, si la COFECE resiente algún agravio por la nueva ley de la industria eléctrica. Y es una nueva victoria del Poder Ejecutivo en la Suprema Corte, porque la Suprema Corte dijo que la COFECE no tiene un interés jurídico. La nueva ley de la industria eléctrica no afecta sus facultades. La COFECE simplemente está para regular y verificar que haya una competencia legítima, pero la COFECE no puede decirle al Poder Ejecutivo ni puede estar por encima de sus propias atribuciones constitucionales. Entonces, lo que dijo ayer la Corte es que no tiene derecho la COFECE a sentirse como agraviada de lo que está diciendo la nueva ley de la industria eléctrica. Es decir, le desechó su demanda, así como se dice, por notoriamente improcedente. ¿Por qué? Porque no se invaden sus facultades de la COFECE y sobre todo hicieron un análisis muy puntual que coincide con lo que yo
yo he considerado siempre que la competencia económica, Vicente, no es un derecho humano. Las empresas están intentando tergiversar el discurso de los derechos, diciendo que tienen derecho a la competencia. La competencia no es un derecho humano, es un conjunto de condiciones que faciliten la distribución de la riqueza en favor del pueblo de México. No es un derecho per se de las empresas a competir de manera así abrupta en un mercado. La competencia constitucional a la que se refiere el artículo 25 significa una competencia en favor del pueblo, en favor del consumidor o de los usuarios, digamos. Entonces, creo que la Corte cada vez más va perfilando también, va cerrando las puertas a los litigios que, la verdad, podría decir que son puros litigios espurios que están promoviendo estos sectores opositores al presidente Vicente. Para cerrar, doctor, a mí lo que me parece una falta de respeto es que, y no porque busque defender al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, sino porque quiero exhibir la hipocresía de medios y de opositores. Cuando las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿dónde te pongo, Arturo Saldívar? ¿Dónde los pongo, ministros de la Suprema? Cuando no les convienen las resoluciones, les tiran hasta con la cubeta. Creo que me dicen algunos que es hasta cierto punto normal, pero esa fijación que tienen con Arturo Saldívar me llama la atención. El presidente Andrés Manuel López Obrador, de hecho, hoy en la mañanera dijo que por Manuelita, por su mamá, que nunca se imaginó que el periódico Reforma llegara a tanto, pero el Reforma nada más es eco de lo que se dicta desde el círculo político de la oposición. Vea y escuche. A ver, ¿por qué no pones el Reforma de hoy? Porque una de esas hasta lo tienen. Ah, miren. Por Manuelita, ¿eh? Que en paz descanse. Sí. Les digo que no había visto, pero los conozco a estos. Cuenta mal. Saldívar. Todo respeto al ministro Saldívar, hay que mandarlo aquí. A como era antes, ¿no? A leer, escribir y sumar. Leer, escribir y contar. Saber leer, escribir y contar. Pero bueno, eso es lo que estamos viviendo en la actualidad. Y hazme tú el favor, doctor Isaac de Paz González, tu comentario para cerrar tu reflexión, que han llegado a ese nivel de básicamente decir una de dos, o que el ministro Saldívar no sabe contar, o de plano que se equivocó maliciosamente para hacerle el trabajo sucio desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación al presidente Andrés Manuel López Obrador y a su gobierno. Me parece vomitivo lo que hace el periódico Reforma y lo que sostienen algunos desde el círculo político de la oposición. Mira, eso sí constituyen ataques constantes de ciertos medios al trabajo que está haciendo no solo el ministro, sino ese sector que ha apoyado las decisiones en las que coinciden en los votos con el ministro, sobre todo que son decisiones trascendentes y que de alguna manera validan lo que está haciendo el presidente de la República, pero que no es nada nuevo, Vicente. Ese tipo de decisiones se han tomado en los últimos 20 años en la Corte y siempre puede gustarnos o no, y yo siempre he dicho que la discusión, la crítica debe ser con fundamentos constitucionales, con fundamentos normativos o doctrinales, y no una crítica
una andanada meramente mediática, un señalamiento absurdo y además sin sustento y sin fundamento, porque está ahí en la sesión disponible. No sé si los del Reforma no leen, no ven, no escuchan lo que se dice en toda la sesión del Pleno, porque las sesiones del Pleno son muy largas y no necesariamente votan de manera, más bien votan de manera escalonada lo que se va decidiendo, y más bien los que están confundidos son ellos. Así que pues es muy lamentable que ataquen una trayectoria de un jurista, además, porque más allá de ministro, ha sido un jurista muy coherente en toda su vida laboral, académica y ahora judicial, que considero yo que es el jurista más importante de México en este momento, el señor ministro presidente de la Corte. Entonces, yo creo que no es válida esa crítica de los medios y que, por el contrario, el ministro presidente de la Corte está haciendo una labor muy importante y siempre teniendo en cuenta la justicia social como su eje rector. Y eso lo demuestran sus votos, sus libros, toda su producción académica y toda su producción judicial, digamos. Ahí está demostrable. Eso les molesta porque están en contra de la justicia social. Esa es la razón de ser de toda su crítica, Vicente, que están en contra de lo que beneficia al pueblo. Pues mi querido doctor Isaac de Paz González, jurista, constitucionalista, miembro de esta familia sin censura, te agradezco la claridad sobre estos temas. ¿Y por qué no cerramos invitando a la gente a tu canal y que también te respalden en redes sociales, querido Isaac? Claro que sí, Vicente, que se suscriban a mi canal de YouTube, así, Isaac de Paz González, ahí me encuentran, bueno, mis análisis constitucionales, y por qué no, también, si así lo deciden, en Twitter, @Isaac de Paz, Isaac con Z, en Twitter y en YouTube. Y próximamente en Snapchat y en Instagram también, porque ya la gente me dice, oye, ¿no estás en Instagram? Bueno, ya voy a estar en Instagram también. Muchas gracias, Vicente. Te mando un abrazo, Isaac. Estamos al pendiente. El doctor Isaac de Paz González hablando con nosotros sin censura. De ese y otros temas, saludo al maestro Ricardo Sevilla, escritor, periodista independiente y miembro de esta familia sin censura. Mi querido Ricardo, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Querido Vicente, público memorioso, no te enojes con Max Kaiser, este personaje que trabaja en The World Justice Project, el que hizo la asesoría y la redacción final de ese famoso índice de Estado de Derecho, donde colocaron a México en el lugar 113 de 139. Ahí sí le van a pagar a este payaso, a este fantoche. No te preocupes mucho con ese personaje, ni viertas ahí saliva, ni inviertas reflexiones sobre él, no vale la pena. Y bueno, ayer, como ustedes saben, público memorioso, el presidente López Obrador aseguró que el litio debe ser un bien exclusivo de la nación y para administrarlo propuso un organismo público descentralizado que ya está criticando la derecha, desde luego. Ustedes ya saben los datos duros, público memorioso, pero siempre hace bien recordarlos. Con 298 votos a favor, 0 en contra y 197 abstenciones, estas que tú glosas muy bien, querido Vicente, donde no se quieren balconear y decir nosotros votamos en contra, como sí se balconearon el domingo ahí al votar en contra de la propuesta de reforma eléctrica. Y bueno, pues estos personajes no contaban ahí con la astucia del presidente López Obrador y el presidente precisamente quiere cuidar el litio, que es patrimonio de la nación, y ya se aprobó esto con ayuda del Partido del Trabajo, Morena y pues bueno, hay legisladores también del Partido Verde Ecologista. Y la exploración, la explotación y el aprovechamiento ya quedan exclusivamente a cargo del Estado. Bueno, hasta ahí todo bien. Sin embargo, el senador Ricardo Monreal,
dijo que la reforma a la ley minera, que la modificación al litio se revisará y estará sujeta a modificaciones. El coordinador de Morena en el Senado aseguró que la reforma a esta ley minera, que pretende garantizar, como sabe el público memorioso, la soberanía del Estado mexicano ante el litio, será revisada a conciencia por el Legislativo Federal. Esto en virtud del supuesto difundido de que la orden del presidente es que no le cambien ni una coma al proyecto de decreto, pero se equivocan. No es así. El presidente nunca ha hablado de esas cosas, nunca ha dicho que sus propuestas van a pasar en fast track, que no le van a quitar ni una coma. Sin embargo, ayer por la tarde, Monreal, que aunque es militante, Vicente, de Morena, parece ser senador de oposición, convocó a una conferencia de prensa. Durante ese encuentro con medios de comunicación, amigos, porque él convocó a los medios de comunicación que le son afines, a Monreal aceptó responder a diferentes cuestionamientos sobre la actual coyuntura política. Monreal, que no lo olvidemos, público memorioso, también es presidente de la Jucopo, fue cuestionado sobre el resultado que se obtuvo en la Cámara de Diputados en relación al desechamiento de la reforma eléctrica propuesta por el presidente. Ahí, encogiéndose de hombros y con un aire que supuraba indolencia, Monreal respondió que así ocurre en las democracias, Vicente, que a veces se gana, a veces se pierde. Alguien le preguntó por ahí si consideraba traidores a la patria a las bancadas de oposición que votaron en contra de la reforma eléctrica y contra el pueblo de México, pero Monreal, que quiere ser visto como precavido, pero es percibido como aliado y cofrade de la oposición, se abstuvo de calificar como traidores a la patria a los legisladores de oposición. Nosotros pensamos al revés. Y bueno, con esa indiferencia que lo caracteriza, Vicente, se limitó a decir de manera tibia y apática que la oposición solo promueve proyectos de nación que no coinciden con la visión de la 4T. Válgame con el inexorable Monreal, hasta parece un personaje burdo emanado de una novela existencialista. Por supuesto que la oposición está colmada de traidores a la patria. Es más, se trata de una caterva que han cometido delitos de alta traición, que es, no lo olvidemos, público memorioso, un delito que consiste en cometer un acto de extrema deslealtad respecto a un país o a su jefe de Estado, en este caso el presidente López Obrador. Que no se nos olvide, Vicente, que los traidores a la patria suelen participar en guerras intestinas contra el propio país. No perdamos de vista que los pérjuros suelen intentar asestar golpes de Estado o golpes blandos contra su propia nación. No olvidemos que los traidores públicos suelen realizar operaciones de sabotaje contra su propio país y usualmente al servicio de una potencia extranjera. Y te digo más, Vicente, de acuerdo con el Código Penal Federal, se considerará traidor o traidor a la patria aquella persona que realice actos contra la independencia, soberanía o integridad de la nación mexicana con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero. ¿Alguna coincidencia con gentuza como Calderón? Veamos. ¿El expresidente espurio ha intentado lesionar al Estado mexicano? Sí. ¿El amante del Bacardí ha realizado operaciones de sabotaje contra México y en favor de una potencia extranjera, digamos, Iberdrola? Sí, también. Entonces, estamos hablando de un traidor a la patria en toda la extensión de la palabra, y por ese camino va Monreal, que está amagando al presidente con que la reforma a la ley minera no pasará en fast track. Hoy en su artículo de Milenio incluso, Monreal dice que el domingo y ayer lunes, durante los debates suscitados en San Lázaro, por una parte, quedaron los nacionalistas defensores de la soberanía energética y por otra, los neoliberales promotores de la privatización de la energía y de los recursos minerales. La pregunta, acaso retórica, es: ¿de qué lado está Monreal, Vicente? ¿Del lado de los nacionalistas o de los neoliberales? Algunos quisquillosos
que pensamos mal, creemos que está del lado de los neoliberales y por eso se sienta tan campante al lado de Broso, el payaso tenebroso, y al lado de Lord Montajes, Carlos Loret de Mola. Pero por otra parte, déjame comentarte, querido Vicente, sé que hay mucha gente esperando participar aquí en este excelente foro de Sin Censura, que Claudio X González continúa en su infatigable labor propagandística. Todos los días desde su cuenta de Twitter comparte los artículos más sobresalientes, entre comillas, y como dices tú, entiéndase mi sarcasmo, de sus amigos. ¿Qué digo de sus amigos, de sus empleados? Y hoy le tocó turno al MAT al dueño y director de la revista Nexos, a Héctor Aguilar Camín, quien ha tenido que aceptar que la oposición es una zona fantasma de la discusión pública mexicana. Dice en su artículo de Milenio Aguilar Camín, a quien algunos maliciosos han apodado Aguilar Mamín o Aguilar Balín, que se habla de la oposición normalmente para decir que no existe o que está cooptada y amenazada por el gobierno, o que está dividida y no tiene programa alternativo, o que está incluso todavía en el limbo del knockout recibido en 2018. Y él reconoce, bueno, todo eso es parcialmente verdad, o lo ha sido en distintos momentos de estos años. Y el tipo tiene razón, Vicente. Lo que asombra, sin embargo, es que ni Claudio X González ni Aguilar Balín se den cuenta que en esta supuesta autocrítica que tiene visos onanistas y autocomplacientes, están arrojando piedras sobre su propia cabeza hueca. Y así es como quieren gobernar, Vicente. Así es como estos hombres de paja quieren volver a servirse con la cuchara del pozole, con el cucharón, mejor dicho, del pozole. Y ojalá que la ley se aplicara firmemente, público memorioso, porque si así fuera, estos pillos ya podrían estar a la sombra, como decimos en mi barrio, ya podrían estar en el tambo. Y es que, insisto, en el Código Penal Federal se nos dice que podrían padecer penas de prisión de 5 a 40 años y multas de hasta 50,000 pesos quienes tomen parte en actos de hostilidad en contra de la nación mediante acciones bélicas a las órdenes de un Estado extranjero o coopere con este en alguna forma que pueda perjudicar a México. ¿Estos señores han perjudicado a México? Por supuesto. Estos personajes han sido lesivos a la democracia y al pueblo de México. Por supuesto, todas son preguntas retóricas y esa es la estampa, de tal suerte que Monreal, querido Vicente, público memorioso, está que camina a pasos agigantados para convertirse en un calderón. Hay que tenerlo, no hay que perderlo de vista porque está ahí en Morena y parece un alfil de la oposición. Así que, como decía un comercial de los 80s, mucho ojo y hay que contárselo a quien más confianza le tengamos, Vicente. Ricardo, antes de que te vayas y pidiéndole un poquito de paciencia a Carla Mote y a Quique Legorreta, que formarán parte de la mesa de diálogo a continuación, déjame decir que se cumplió lo que había señalado Ricardo Monreal. No va a ser en fast track el proceso en el Senado de la República. De hecho, tenemos imágenes de la reunión de Comisiones Unidas de Minería y Desarrollo Regional y de Estudios Legislativos que ya debaten esta reforma a la ley minera que ya fue aprobada en la Cámara de Diputados y que llegó, de acuerdo a lo que informó Olga Sánchez Cordero, la senadora Olga Sánchez Cordero, presidenta de la mesa directiva del Senado de la República, precisamente a la Cámara Alta. Vamos a ver y escuchar, ya están debatiendo, por ejemplo, ¿qué dijo Damián Cepeda, el senador del PAN? Vamos a ver y escuchar. Muchas gracias, presidenta, y saludo a todos los compañeros y compañeras. Yo lo digo de manera clara y categórica. En lo personal estoy en contra de esta reforma porque no comparto la visión de país en materia de aprovechamiento de recursos naturales que plantea. Y quiero dar mis razones.
utilizando argumentos lógicos, técnicos y sobre todo de rumbo que creo que debe de seguir México. Primero, esta reforma no nacionaliza el litio. El litio ya es de los mexicanos. La lectura del artículo 27 constitucional lo dice. Dice, corresponde a la nación el dominio directo de todos los recursos naturales, de todos los minerales o sustancias y después incluyendo metales y metaloides utilizados. O sea, todo lo que está en el subsuelo es del país, no es de privados, salvo las excepciones que la propia Constitución marque. El litio es de dominio público. Más aún, más adelante dice que ese dominio de la propia nación es inalienable y imprescriptible y que la explotación, el uso y todos los derivados está reservado a la nación. Y si así lo desea, el gobierno puede, no está obligado, puede otorgar concesiones, licencias y demás para la explotación de privados. Yo no estoy de acuerdo en que estaticemos los recursos naturales. Lo que hace esta reforma es crear un monopolio de Estado y yo estoy en contra de los monopolios de Estado, lo digo abiertamente. Es una visión distinta de país. Bueno, esas son las declaraciones de Damián Cepeda. Nada nuevo bajo el sol, no sorprende. Pues obviamente no va a estar de acuerdo Damián Cepeda porque eso significaría que no tendrían acceso a la explotación de litio las grandes empresas extranjeras mineras que quieren el millonario negocio de este mineral, mi querido Ricardo Sevilla. Está esta discusión a todo lo que da. Vemos a Napoleón Gómez Urrutia participando también en esto que es lo que precede a la discusión y votación ya en el Pleno del Senado de la República. Con todos los dientes, Damián Cepeda, querido Vicente, dice que el litio pertenece a la nación en la Constitución, así es, pero están leyendo parcialmente y mañosamente la Constitución. La reforma a la ley minera no está hablando de eso, está hablando de que el litio debe ser un bien exclusivo de la nación y está hablando de administrarlo, porque estas empresas extranjeras con las cuales tenían negocios jugosos en los sexenios pasados, particularmente el sexenio de Ernesto Zedillo, ese sexenio durante los cuales se vendió a Grupo México de Germán Larrea los ferrocarriles nacionales de México, tenían las manos metidas en los recursos minerales de este país, ¿qué digo? Las manos hasta los codos, y por eso se está proponiendo un organismo público descentralizado. Se está hablando no solamente de que el litio sea patrimonio de la nación, sino se está hablando también de que se encargue de su exploración, de su explotación y de su aprovechamiento, y que quede a cargo del Estado, porque no está en este momento a cargo del Estado, está siendo explorado y explotado por empresas extranjeras que tienen contubernios también con las empresas mineras aquí, y de eso sabe bastante Germán Larrea, quien fue uno de los personajes que le metió bastante dinero a la campaña sucia en contra del presidente López Obrador, y que lo hemos exhibido hasta que ha quedado desnudo. Este personaje que es dueño de Cinemex, además de todo, y que desde ahí hace campañas, de la mano con su amigo Alejandro Ramírez de Cinépolis, y que le pagan a Chumel Torres bastante dinero porque difunda estas fake news. Entonces hay que tomar con mucho cuidado todas estas mentiras que la oposición está diciendo desde el estrado, querido Vicente. Pues me da mucho gusto, como siempre, saludarte y que dialoguemos y escuchemos tus opiniones, tus comentarios aquí en Sin Censura, querido Ricardo Sevilla. No me tocó saludarte el domingo, pero ya me contaron muchos de los amigos y amigas que sí me tocó saludar ahí a las afueras de la Cámara de Diputados, que andabas con todo
con Ramiro Padilla Tondo, con el buen Rafa Herrera. Qué bueno, mi querido Ricardo, verte ahí, en pie de lucha, en pie de guerra, y desde nuestras trincheras independientes, que creo que deben de seguir apoyando las miles de personas, las 20,000 personas que ya están conectadas en las diferentes trincheras de Sin Censura. ¿Por qué no cerramos con la invitación de todos los días, Ricardo? Afuera del Congreso de la Unión, allá en San Lázaro, y estuvimos en la parte de afuera mientras mi compañero Pepe Fuentes estaba ahí en el interior del recinto legislativo, donde te tocó saludarlo también, incluso lo vi y me dio mucho gusto, y nosotros estábamos haciendo la cobertura afuera con la gente, que había que recoger esos puntos de vista y ese sentir tan importante que es el del pueblo. Y vamos a continuar en pie de lucha, vamos a estar haciendo recorridos en diferentes eventos, porque es importante que la opinión de la gente, del pueblo llano, se exprese y sea reconocida en estos medios de comunicación independientes, porque no les dan el micrófono, no les dan la palabra en los medios de comunicación corporativos. Y si me permites, bueno, pues invito a la gente a que me siga en redes sociales, síganme en Twitter, @SevillaCrítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más, síganos en los datos duros, tenemos informativo, hoy ya hemos cambiado de horario, estamos haciendo ajustes, estamos de 8:30 a 9:30, de lunes a viernes, y síganos ahí en los datos duros a través del canal de YouTube, Datos Duros MX, así nos encuentran, y estamos participando aquí de lunes a viernes en Sin Censura, alrededor de las 11 de la mañana. Hoy escribí mi columna en el diario Basta y en un ratito la voy a compartir ahí en Twitter. Un fuerte abrazo, querido Vicente, público memorioso, y si todo marcha bien, nos encontramos aquí el día de mañana. Claro que sí, el maestro Ricardo Sevilla hablando con nosotros sin censura. Y le decía, desde estas calles del... Estás escuchando Sin Censura con Vicente Serrano. ¿Sabía usted que hay abogados que le explican sus opciones antes de que usted pague un centavo? Visite las oficinas de Asociados de México, donde bajo la asesoría de la abogada Lourdes Monteagudo se evaluarán sus inquietudes y se determinará de la manera más rápida y económica de resolver sus asuntos migratorios, divorcios, todo tipo de accidentes, tráfico y otras inquietudes que le quitan el sueño. En español, en familia y completamente gratis. Llame para una cita al 773-847-6465 o visítelos en el 1837 al oeste de la Cermak Road en Chicago. Mamá, muchas gracias por el carro que tú y papá me ayudaron a comprar. Ya mero le va a tocar su primer servicio. De nada, hija. A tu papá y a mí nos interesa tu seguridad. Y hablando del servicio de tu carro, deberías de llevarlo a Tecnicentro Automotriz, en la calle 26. ¿A la 26? Tú más que nadie sabes lo que papá sufrió al llevar su carro con mecánicos que se dicen ser de la raza. Yo estoy pensando llevarlo al dealer. Mija, ¿cómo crees que solucionó tu papá los problemas con los mecánicos? En ese taller siguen dándole mantenimiento a nuestros carros. Soy tu mamá y no te daría un mal consejo. Tienes razón, mamá. ¿Y dónde está Tecnicentro Automotriz o a dónde les llamo? Mira, ellos están en el 3017 al oeste de la calle 26. Les puedes llamar al 773-579-0118 o imprime sus cupones y ofertas en tecnicentroauto.com. Y no se te olvide darle un like en Facebook. Para mostrarles aquí las mejores especiales que tenemos de botas de trabajo, empezando con toda la bota Caterpillar que tenemos aquí insulada, con casquillo, sin casquillo. La bota Red Wing tenemos aquí como 8 o 9 diferentes estilos de 8 pulgadas, a prueba de agua, con casquillo, sin casquillo. La bota Timberland Pro que tenemos también a prueba de agua, con casquillo y sin casquillo. Y lo mejor de todo, el mejor pastel es este es el mejor pastel aquí, las botas Caterpillar de casquillo. Por ejemplo, una botita como esta, que bota de $150, está a $99.99. Precio especial para los clientes de Sin Censura, aquí les vendemos más. Tenemos los Reebok también antiderrapantes de casquillo, sin casquillo. El Skechers antiderrapante sin casquillo. La mejor selección de zapatos de comodidad Clarks of England. Estos zapatitos es lo más fino que hace Clarks, son zapatos de $180
Ahorita les vamos a ofrecer $40 de descuento, nos van a salir a $140 para los clientes de Sin Censura. Y la mejor selección en zapatos de vestir, tenemos las mejores marcas como Giorgio Brutini, Nambush, Stacy Adams, los clásicos Stacy Adams, los Florsheim, que es la mejor calidad que vendemos de vestir en la tienda. Todos tienen $10 de descuento para nuestros clientes de Sin Censura. Y no olviden mencionar el programa Sin Censura y que pidan su regalo. Estás escuchando Sin Censura, las noticias como son. Amigos, amigas, dicen que amor con amor se paga, y si usted va a contratar servicios de cable e internet, le recomiendo los paquetes especiales para la audiencia de censura que ofrece nuestra amiga Dolly. Mire, tiene cable con más de 200 canales e internet Wi-Fi de alta velocidad por solo $99 al mes. Y usted, ojo, tiene que pedir los regalos para que nos dé todos los detalles. Vamos con Dolly en vivo y en directo. Querida Dolly, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, mi querido Vicente, y aquí estamos con las ofertas, las promociones, los descuentos y los grandes especiales con nuestro servicio de cable e internet por tan solo $99 mensuales. Deportes, novelas, películas y una gran programación para usted y todos en casita. Porque si usted tiene Dish o tiene DirecTV y paga más, ojo, paga más de $99 al mes por los dos servicios, no por uno, por los dos, el combo cable e internet, $99 al mes, está botando su dinero. Llámeme rapidito y de volada, 773-522-7777, 773-522-7777, porque le traigo la mejor y la más variada programación. Sí, señora, a usted que le gustan los deportes, la Copa América, la Copa España, la CONCACAF, todas esas las tenemos, la Liga Europea. Nosotros la tenemos y se la vamos a colocar completamente gratis, tomando nuestro servicio de cable e internet por tan solo $99 al mes. No, que no califica, que no le colocan el plato, la señal ni la antena, que no le dejan poner una antenita en el techo. Ni se preocupe, ni se angustie, que con este nuevo programa yo le puedo instalar hasta 5 televisores, todo por el mismo precio, $99 al mes por cable e internet ilimitado. 773-522-7777, 773-522-7777. Y ahora, hasta que se acabe el año, de corrido vamos, una tarjeta de $100. Tome su servicio de cable o internet y llámeme rapidito y de volada, y no olvide pedir su tarjeta de regalo. 773-522-7777, 773-522-7777. Con nosotros todos califican. Oferta especial para Illinois, Texas y California, pero instalamos en cualquier parte de la Unión Americana. Llámeme ya, 773-522-7777. Programa especial para todos estos consentidos de la tercera edad. Pidan su descuento, y para los estudiantes también. 773-522-7777. Llámeme ya. Y no olvide, 3 meses de canales de películas completamente gratis. HBO, Showtime, Cinemas y Star. ¿Dónde nos escuchaste? En Sin Censura. Levanta el teléfono, llámanos rapidito y de volada para darte la oferta de $99 por cable e internet, o el internet solito por tan solo $45 al mes. Y si para ti lo más importante es la seguridad, tenemos cámaras de seguridad. Llámame ya, 773-522-7777, 522-7777. Adelante, mi querido Vicente. Gracias, mi querida Dolly. No se le olvide mencionar que nos ve y nos escucha en Sin Censura con Vicente Serrano, y que se mochen con los regalos por aprovechar uno de estos paquetes de cable e internet con nuestra querida Dolly. Sin Censura con Vicente Serrano. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua
Sin Censura. Usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores. Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores. Y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.